Se realizó la audiencia preliminar, la primera audiencia, el primer acto procesal importante en relación a estos crímenes ocurridos el 8 de mayo del año 1986, donde masacraron a 9 venezolanos, a 9 personas, por simplemente tener un concepto político e ideológico diferente a los gobiernos cuarto republicanos. Fue alegado que era un enfrentamiento con un grupo guerrillero, ¿no? Quedó demostrado en efecto de que no fue ningún enfrentamiento con guerrilleros primero, porque era un movimiento en formación. Yo recuerdo que en esa época algunos de ellos habían pasado por el extinto Congreso Nacional, por las oficinas que compartíamos con el entonces diputado Raúl Esté, Álvaro Carrera, que pertenecía a ese equipo que comprobamos del Congreso Nacional. Y muchos de ellos, Gato Quevedo, Dilia Rojas, muchos de ellos habían pasado a denunciar al extinto Congreso Nacional ante la oficina del diputado Raúl Estés la persecución de que eran objetos en aquella época, y nos extrañó que hubiesen sido posteriormente muertos por un supuestamente enfrentamiento guerrillero, hecho que no ocurrió y que quedó demostrado en esta primera fase procesal de juicio, donde el imputado principal, en este caso, el día viernes 6 de mayo, el general Alexis Sánchez Paz, evidentemente admitió los hechos cometidos contra estas personas. Al admitir los hechos, tiene una gran connotación desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, inclusive de opinión nacional e internacional, porque es un precedente que se sienta no solamente en Venezuela, sino en todo Latinoamérica, porque las dictaduras donde ha ocurrido en la parte del cono sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, donde se han dado estos procesos, ningún general había reconocido su participación, y menos que haya delatado en sus declaraciones a los participantes en estos crímenes. Ni siquiera se tiene conocimiento de que los oficiales en el juicio de Nuremberg, en la Alemania nazi, reconocieron su participación. Por eso es que este es un caso novedoso y que sin recurrir a ningún método de tortura, a ningún método de investigación, de atropello, sino con todo el respeto de los derechos humanos que se le ha brindado a este imputado, hoy condenado, sentenciado, reconoció su participación. Dígame, ¿qué participación precisamente tuvo el general en esos hechos? ¿Qué responsabilidad cumplía en aquella época? Entonces, el general Sánchez Paz formaba parte de la directiva del TO 5 de Yumare. El TO 5 Yumare de Yumare está en el estado Yaracuy. En el estado de Yaracuy, un pueblo del estado de Yaracuy, pueblo en aquel entonces un caserío, posteriormente se desarrolló desde el punto de vista urbanístico, pero que en ese entonces pues ahí funcionaba, ahí era un centro de operaciones. Recuérdense que los teatros operacionales fueron fundados por aquellos viejos reaccionarios, oligarcas, la oligarquía rancia, establecía en todo el país teatros, operaciones como centros de tortura, de desapariciones para enfrentar a quienes los adversaran políticamente. ¿Qué grado militar tenía? En ese entonces era coronel en este centro, en este teatro de operaciones. ¿Y qué hicieron que configure un crimen? ¿Qué hicieron que configure un crimen? Prepararon con la complicidad de algunos infiltrados, en ese entonces los hermanos Rabanales, Norberto y Alirio Rabanales, que tienen como denominador común la masacre de Cantaura. Delataron a los muchachos, pues digo yo, son unos muchachos de Cantaura, y luego participan en la masacre, preparan la masacre de Yumare, con todas estas personas que murieron en Yumare, Dilia Rojas, Luis Guzmán Green, Pedro Jiménez, el negro Romero Madrid, dirigentes del transporte. En ese entonces, que Grato Quevedo, nativo de Boconó, Estado de Trujillo, dirigente del Pedagógico de Caracas. Por eso nos extrañó y nos apersonamos a los 3 días de haber ocurrido los hechos, el diputado Raúl Esté, Álvaro Carrera y mi persona en el estado de Yaracuy y en la población de Yumare, en sus alrededores, conversamos con los campesinos y pudimos indagar lo que había sucedido. Y hoy, en este gobierno bolivariano, revolucionario y bolivariano, se sienta este precedente
de que se reconozca por parte de un general la participación, su participación y la de otros que señaló en las declaraciones emitidas ante la Fiscalía del Ministerio Público de la participación de otras personas, y que como brazo ejecutor señaló al comisario Henry López Cisco y como actores intelectuales al director de la DICI en ese entonces, Porfirio Valera, y del exministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, con la anuencia del presidente Jaime Lusiche para esa época. Eso lo dice el propio general. Eso lo dice el propio general en sus declaraciones, y recuerden, lo que más o menos nos recordamos de esa época, quizás Ernesto estaba un poco más joven, más niño. Algodón. Y entonces, recuerdo que Jaime Lusiche se burló de un periodista en ese entonces que le preguntó que cómo era eso de que hubo una emboscada y únicamente murieron los supuestos guerrilleros, que no lo eran. Era un movimiento político de una corriente que se llamaba histórico-social, que estaban comenzando a reunirse para conformar ideas y tratar de aglutinar a los sectores de izquierda y poder enfrentar las situaciones que se venían planteando en el país con los sectores populares. Este movimiento no solamente convergía en sectores marxistas-leninistas, sino con conceptos bolivarianos que coinciden hoy con los planteamientos y postulados del presidente Chávez. ¿Y qué fue lo que respondió Lusinche cuando le hicieron esa pregunta? Señaló de que esperaban que hubieran muertos del lado, y se molestó en las cámaras de televisión en esa época, y señalaba que esperaban, por qué motivo iban a esperar que del lado del gobierno hubiese algún herido o muerto. Esto realmente fue algo insólito. Ahora, perdón, el general recibe la orden de preparar una masacre. ¿Cuáles son las órdenes que él recibe? Él pone de manifiesto que lo trasladan 3 días antes hacia el comando, pues supuestamente él estaba en el estado Carabobo, y lo trasladaron 3 días antes para allá, para Yumare, y le dicen de que viene un batallón de guerrilleros, Y él, por supuesto, pues movilizó sus tropas para la zona, pero que quien ejecuta la orden viene de arriba, se la dan el ministro de la Defensa, en ese entonces creo que el general Brito. Pero él le dice que quienes ejecutan directamente la acción son los funcionarios de la DICI al mando de el comisario López Cisco, del grupo con comando de la DICI, y que ya había recibido órdenes tanto del director de la DICI como del ministro de Relaciones Exteriores. Debemos entender que estos son ministros de Relaciones Interiores de la época. Debemos entender que estos son los actores intelectuales y los otros eran los ejecutores materiales. Afortunadamente, pues, es este primer paso. Cuando digo que tiene una connotación de carácter nacional e internacional, es por cuanto vamos a reforzar, ya he tramitado y estoy tramitando ante el Tribunal Sexto de Control de San Felipe, para que se nos expida las correspondientes copias certificadas de las declaraciones emitidas por el general Sánchez Paz y de la sentencia, para hacérselos llegar a la Cancillería, al Ministerio del Interior y Justicia, sea reforzada la extradición solicitada de este asesino, porque no amerita otro calificativo, y me perdonan, pero es que no solamente fue un genocida. Recuérdense de que López Cisco ha estado seriamente comprometido en la masacre de Cantaura, estuvo en la del Amparo, ha estado en tantas masacres, y que fue sentenciado hace algunos años, ustedes recordarán eso, por terrorista. Fue sentenciado por haber participado y colocado los sobrebombas hace 15, 18 años en Venezuela. Entonces, no es posible que un gobierno como el gobierno costarricense lo mantenga refugiado dentro de su territorio. Ya los familiares, ya las organizaciones civiles tomarán las acciones que consideran prudentes y necesarias para que el gobierno costarricense, con estas certificaciones, traiga o extradite, que ha sido la solicitud del gobierno bolivariano, al gobierno costarricense.